de la clase. Entonces vamos a hacer un último ejemplo de equilibrio de cuerpos rígidos y después vamos a ver lo que vamos a con lo que vamos a finalizar la clase, que va a ser con lo que son sistemas estáticamente determinados y sistemas estáticamente indeterminados. Listo, entonces ejemplo, tenemos un plano inclinado, ejemplo 3. Ay, ojalá este marcador dure hasta mañana. Yo no creo, profe. Cierto que para no, póngale fe. Profe, ¿cuánto parcial vas a tirar a matar? No. Claro, no es que todos los otros los tiré fáciles. No, profe, como vamos de mal. Estudien. Ay, profe, El lunes a esta hora van a estar casi en vacaciones. Solo faltará el taller. Profe, ¿cuándo hay que montar las notas? ¿Cómo? ¿Cuándo hay que montar las notas? Ya todo. ¿El 24? El 24 es domingo. Si de aquí al 24 por fin tengo los correos de ustedes, se las envío ese domingo que las pasaría. Y si no, ya tocaría. Se las envío a un correo como siempre las he enviado. ¿Listo? Profe, es que la necesitamos estimar, eso para que se... ¿Tú para qué? Es que la necesitamos estimar, eso para que se... Por eso, no, yo se las reporto en Mares el 24. Sí, o sea, máximo el 24 ya ustedes tienen toda la nota de Mares. El problema es que yo no las he podido empezar a pasar, porque según el calendario que tienen acá para el curso ya se terminó. Entonces lo que tocó fue hacer una solicitud para que nos dejaran pasar notas. Eso Carolina me dijo que de aquí al lunes me abren pues la plataforma ya y yo las empiezo a pasar, listo. Dime. ¿Cuándo tenemos clase? ¿Hasta cuándo tenemos clase? Clase hasta mañana, parcial el lunes y ya del lunes al viernes ustedes hacen ese taller. En la segunda parte. Listo. Acuérdense, no se les olvide enviar el taller antes de las 11:59 p.m. del 15 de julio. El 15 de julio. Listo. Entonces tenemos plano inclinado. Tenemos un bloquecito en el plano inclinado. Nosotros cuando teníamos bloquecitos en el plano inclinado, ¿en qué convertíamos ese bloque? En una partícula. Y entonces estudiábamos el movimiento de la partícula. Pero en este caso ya sabemos cuerpos rígidos, entonces el bloque no es una partícula, sino que es un cuerpo rígido. Listo, entonces si se coloca un bloque en un bloque rectangular en el plano inclinado, tenemos que las dimensiones del bloque son B y H. Base por altura. Póngale a la base 10, a la altura 20, como quiera. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que este plano inclinado es rugoso y que tiene un coeficiente estático de fricción μ. Póngale a μ también un valor de coeficiente estático, el que usted quiera. Listo. Vamos a mirar. Imagínense ustedes qué pasa si yo empiezo a aumentar este ángulo. Cuando teníamos una partícula, que yo empezaba a aumentar el ángulo del plano inclinado, ¿qué pasaba con el equilibrio de la partícula? Se deslizaba. ¿Cierto? Empezaba a deslizarse después de que un cierto ángulo pasara. Listo. En este caso, lo que vamos a hacer es que si yo voy aumentando este plano inclinado, eso ya no es una partícula, entonces este bloque se podría empezar a deslizar o se puede volcar. Listo, el bloque se volca. ¿Ustedes saben qué es que se volca el bloque? Yo creo que sí. Sí. Listo, entonces si tuviéramos el bloque aquí, el bloque se volca, es que se cae. Listo. Empieza a dar vueltas y baja rodando, por ejemplo. Listo. Entonces, cuando nosotros estudiábamos ese plano inclinado con la partícula, nosotros llegamos a que la partícula se desliza cuando tangente de teta es menor o igual que ese coeficiente de fricción estaba en equilibrio, y cuando tangente de teta era mayor que eso, entonces el bloque se comenzaba a deslizar, ¿cierto que sí? Si ustedes recuerdan, por allá eso lo vimos al principio de Leyes de Newton. Si ustedes repasan el cuaderno, las notas que tomaron, llegan a cómo encontramos eso. Listo. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Ya no necesitábamos encontrar cuál es el ángulo mínimo para que él se volque, para que él se deslice, sino que vamos a encontrar el ángulo mínimo para que él
bloque se volque, porque lo que nos están preguntando es que si primero se presenta volcamiento o si primero se presenta deslizamiento. ¿Listo? Listo, entonces si θ es igual a 0, está en un plano inclinado. ¿Cómo es el plano inclinado si θ es igual a 0? Es solo en X. ¿Cierto? Entonces no es un plano inclinado, es, haga de cuenta, una mesa, el piso o alguna cosa de esas. Listo. Entonces vamos a mirarlo aquí con θ igual a 0. Yo veo que, ¿cómo voy? Sí, vamos así. Listo. Entonces tenemos el bloque de altura h y de base b. Y tenemos que ese bloque, este puntico tiene masa, este puntico tiene masa, este 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 tiene masa. ¿Cierto? Eso lo sabemos hacer nosotros. Porque como el bloque es un material, un cuerpo rígido, entonces él tiene en todos sus puntos un peso, m, a causa de la gravedad. Y entonces nosotros sabemos que si queremos un sistema equivalente para ese bloquecito, entonces ¿cuál es el sistema equivalente? Esta es la misma base B, la misma altura h. Es equivalente a tener ¿qué? A tener un peso que vale la masa por la gravedad. Listo, y esa masa es la sumatoria de todas las masas pequeñitas. Oiga, los compañeros de ustedes se aburrieron de la clase, ¿por qué no vienen? Se alegraron, fueron aborrecidos. Se fueron de fiesta porque van ganando la materia. Ah, qué bien. Listo, entonces estos sistemas son equivalentes y nosotros podríamos utilizar este. Ahora, ¿qué pasa si θ es igual a 0? Si miramos lo que pasa en la superficie de contacto, cuando θ es igual a 0, nosotros tenemos que hay una fuercita, hay otra fuerza, hay otra fuerza y hay otra fuerza, ¿cierto? Que al igual que estábamos mirando cuando vimos lo de la presión del agua, entonces mira que durante toda la superficie de contacto, el piso o el plano inclinado con θ igual a 0 está ejerciendo una fuerza sobre la superficie del bloque, ¿cierto? Sí. Y para eso también tenemos un sistema equivalente. Y el sistema equivalente sería una fuerza que sea igual a la sumatoria de todas estas fuerzas, pero nosotros no sabemos en qué punto tenemos que aplicar esa fuerza. ¿O ustedes sí saben en qué punto la aplicamos? No. ¿Cierto? Entonces, ahorita miramos, hay una fuerza F, pero todavía no sabemos en qué punto hay que aplicarla. ¿Listo? Entonces vamos a mirar en qué punto hay que aplicar esa fuerza F. Listo. Vamos a hacerlo entonces. Si nosotros decimos que cuando θ es igual a 0 este bloque está en equilibrio, se tienen que cumplir las condiciones de equilibrio que son La sumatoria de las fuerzas. la sumatoria de fuerzas. Entonces vamos aquí. ¿Puedo quitar esto, cierto? Sí. Entonces nosotros tenemos que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de torque respecto a un punto es igual a 0. Vamos a hacer el dibujito acá y vamos a mirar el punto en el que vamos a aplicar el torque. Entonces vamos a hacerlo con el sistema equivalente y vamos a tener dos puntos. Vamos a tener este en donde este es el centro y acá viene una fuerza que es M por G, que es el peso, ¿cierto? Esa la sabemos calcular. Y si nos venimos aquí bajando, aquí tenemos el punto A, que es con respecto al punto que vamos a calcular el torque, y vamos a colocar acá la fuerza resultante. Y vamos a tener otro sistemita aquí, en donde tenemos esa misma MG por acá. Y tenemos el punto donde vamos a calcular el torque, que es el punto A, y que esa fuerza de contacto va a estar aquí. ¿Listo? Este punto, ¿cómo es que se llama? Centro de masa. Centro de masa o centro de gravedad. Listo. Entonces vamos a mirar. En el dibujito de arriba, o sea, en el dibujito 1,
La sumatoria de fuerzas en X es 0. ¿Hay fuerzas en X? No. Entonces se cumple que sumatoria de fuerza en X es 0. La sumatoria de fuerza en X es 0. Listo. En este caso, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Nos queda que M por G menos F igual a 0. Si yo coloco la Y negativa, si yo coloco la Y positiva, entonces sería F menos MG igual a 0. En todo caso, MG igual a F. Cualquiera de las dos formas que yo elija el eje. Entonces se cumple la segunda condición de equilibrio, que es sumatoria de fuerza igual a 0. Sí. Listo. Vamos al de abajo. En el de abajo hay sumatoria de fuerza en X igual a 0. ¿Hay fuerza en X? No. Y en Y se cumple eso mismo, ¿cierto? Entonces, en los dos, en este momento todavía no sabemos dónde se aplica la fuerza F. Pero si nosotros queremos ver la sumatoria de torques igual a 0, entonces llamemos este 1 y este 2. Si decimos que en 1 la sumatoria de torque respecto al punto A es igual a 0, ¿qué torques tenemos en el punto A? Si esta es la línea de acción de esta fuerza, entonces aquí, ¿el torque cuánto vale? 0, ¿cierto? Porque el brazo pasa por A. Pero si yo tengo esta otra que no está en el centro, este torque tiene un valor. Que vamos a llamar que de aquí a acá hay una distancia X. Entonces ese torque nos diría que F por X es igual a 0. ¿Eso es verdad? ¿Sí es verdad que F por X es igual a 0? ¿Cierto que no? Entonces en este caso no está en equilibrio. En este caso él se está moviendo. Esta fuerza hace que se volque. ¿Listo? Mientras que si lo miramos en el punto 2, sumatoria de torques con respecto a, en el diagrama 2. Entonces miren que esta pasa por este punto y el torque ¿cuánto vale? Y el de esta. 0. Y entonces ahí sí se nos cumple que 0 es igual a 0. Entonces aquí demostramos que esa fuerza tiene que estar en la misma línea de acción del peso. ¿Listo? Entonces nosotros hicimos que teta era igual a 0 para ver cuál sistema equivalente nos sirve y para saber en dónde tiene que ir esta fuerza de contacto. ¿Listo? Entonces como la suma de torques debe ser 0 para que haya equilibrio, entonces el torque del peso tiene que estar, respecto al punto A es 0, esta fuerza también respecto a ese punto A tiene que ser 0. Entonces, por eso esa fuerza de contacto tiene que estar en la misma línea de acción que el peso. ¿Listo? Entonces ahora sí, vamos a hacer el ejemplo, pero con el ángulo teta, que era el que teníamos inicialmente. Entonces vamos, ¿puedo quitar esta? Sí. Entonces tenemos el plano inclinado. Ay, este lapicero no da más. Esperemos que llegue hasta mañana. Porque ya hasta ahora no me pueden comprar lapiceros. Ve por marcadores. Tenemos el bloque. Y si este es el centro de masa del bloque, entonces hay una fuerza que se llama MG que cae aquí, ¿cierto? Sí. Tenemos que esta es la altura H, que esta es la base B, que este es el ángulo teta. ¿En dónde entonces tiene que ir B? BF. F puede ir acá. Para que haya equilibrio. No. ¿Dónde tiene que ir F? Así con. En la misma línea de acción de este MG. Entonces F tiene que venir acá. ¿Listo? Entonces ya sabemos en dónde tiene que venir la fuerza de contacto para que siga en equilibrio esto. Si yo pongo esa fuerza aquí, el bloque se volca. ¿Listo, muchachos? ¿Queda claro esto? Listo, muchachos. Entonces, simplemente es extender esto acá. ¿Listo? Esta fuerza será la fuerza normal y será la fuerza total entre las fuerzas normales y las fuerzas de fricción que se presentan acá, ¿cierto? Esa fuerza de contacto está compuesta por la fuerza normal y por la fuerza de fricción. Listo, pero se aplica en este punto para que el bloque no se vaya a volcar.
Listo. Listo, entonces ahora, antes de que el bloque se volque, esta F, mira que esta F, si teta es pequeñito, si teta es tan pequeño como este, entonces la F está en esta misma dirección, así, en todo el centro. Pero si este teta empieza a aumentar un poquito, entonces el bloque estará así, MG estará así, y la fuerza estará por acá. Si aumenta otro poquito, el bloque está aquí, MG está aquí y la fuerza está acá. Si aumenta otro poquito, MG está aquí y la fuerza de contacto está aquí. ¿Qué pasa si aumenta más? Si aumenta más el ángulo, en este caso, pongámoslo, voy a hacer otro dibujito aquí. Aumenta más el ángulo, digamos que ya aumentó mucho. Entonces mira que MG está acá, pero ya la fuerza de contacto no está actuando sobre el bloque. ¿Listo? Entonces vea que hay un punto límite para que el bloque no se volque, que es cuando la fuerza de contacto está en la orillita, en toda la esquinita. ¿Listo? Entonces vamos a representar en un dibujo esa situación límite. Entonces venimos acá a la situación límite, entonces tenemos esto. Tenemos el ángulo teta. Tenemos que esto viene acá, que esto viene acá. Que este es MG que viene hasta el centro. Y aquí está F. Listo, esa sería la situación límite. Y si esa es la situación límite y nosotros sabemos que este con este forman 90 grados, ¿cuánto es este ángulo? 90. No. A ver, si es el 90. Que sería igual a este otro de acá. Si yo extiendo esta fuerza aquí, este también forma 90. O sea, que es igual a este ángulo. No, coseno, no miremos cosenos, miremos lo que hay acá. Este es teta, este es 90, este es 90, entonces ¿cuánto vale este? ¿Cuánto? ¿Cuál es el ángulo que está? Mira, tengo este ángulo, ¿cierto? Que es el ángulo en el que está inclinado el ángulo de inclinación del plano inclinado, ¿cierto? Tengo que si yo me vengo con esta línea aquí derechito, aquí me forma 90 grados porque la masa por la gravedad siempre va a estar en esa dirección, ¿cierto? Si este forma 90 grados y este aquí también forma 90 grados, ¿cuánto vale este? Este. Teta, ¿cierto? Y si este vale teta, ¿cuánto vale este de acá arriba? Teta también, entonces esto es teta. Teta y este de aquí abajo también es teta. Listo, ya tenemos eso. Bien. Entonces si nosotros sabemos que eso vale teta, listo, vale teta. Bien. ¿Qué pasa? Que estamos diciendo que esa línea de acción está en todo este bordecito, en toda esta esquinita. Entonces también pasa esa línea de acción por la otra esquina. Si esto es un bloque rectangular. ¿Cierto que sí? Entonces si yo vengo acá y miro ese triángulo que tengo aquí, y esto es un teta, esto vale B y esto vale H. ¿Cierto que sí? O sea, este es este triángulo. Esto vale B y esto de aquí vale H. ¿Cierto? Y este sería el ángulo teta. El máximo ángulo teta para que él no se volque. ¿Sí o no? Entonces ese teta que vamos a llamar teta 1, que va a ser el ángulo crítico, lo vamos a calcular. ¿Cómo? Sí, si tengo esto, ¿cómo encuentro ese ángulo teta 1, que es el crítico? Chao.
Muchachos, miren, un triángulo rectángulo. HB, tangente de teta 1 es igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí o no? Entonces el teta máximo que aguanta este bloque sin volcarse es este teta 1. Cuando la tangente de teta 1 es igual a B sobre H, o sea que teta 1 es igual a tangente a la menos 1 de B sobre H. ¿Sí o no? ¿Entendimos por qué sabemos ese valor teta 1? Entonces esto empieza a aumentar. Y para que el bloque no se volque, tiene que existir una fuerza de contacto. Pero si yo lo aumento más, esa fuerza de contacto ya no existe. Entonces el ángulo máximo sería cuando esta fuerza de contacto está en toda esta orillita. Y si está en toda esta orillita, aquí tenemos un triángulo rectángulo y este ángulo es igual al ángulo del plano inclinado. Entonces podemos decir que la tangente de ese ángulo crítico es B sobre H. ¿Listo? ¿Sí entendimos esto? Y entonces si entendimos eso, entonces ya sabemos, a nosotros nos preguntaban, ¿el bloque se desliza primero o se volca primero? Entonces vamos a mirar. Hay volcamiento. Sí hay volcamiento, ¿sí qué? Si teta es mayor que tangente a la menos 1 de B sobre H. Y hay deslizamiento. ¿Sí qué? ¿Sí cuánto vale la teta? Teta es mayor que tangente a la menos 1 ¿de qué? Lo hicimos al principio, de mu. O sea, el coeficiente de fricción. Esta B la conozco, sí, yo sé cuánto es el ancho del bloque, yo sé cuánto es la altura del bloque, yo sé cuál es el coeficiente de fricción del plano inclinado. O veámoslo en uno que se vea más claro dónde está. En esto. Listo, entonces sabiendo cuánto es la ancho del bloque, la altura del bloque y el coeficiente de fricción, yo los empiezo a mirar acá, los reemplazo y veo cuál se presenta primero. Cuando esta tangente, ¿sí? Si teta es mayor que esto. Listo, muchachos. Entonces hay que saber cuál llega primero, cuál ángulo se da primero, si se presenta primero este ángulo o si se presenta primero este ángulo. ¿Listo? Entonces yo llego tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción y eso me da 45. Y llego acá tangente a la menos 1 de B sobre H y me da 30. ¿Qué hay primero, volcamiento o deslizamiento? Si este me dio 45 y este 30. Volcamiento, ¿cierto? Porque primero llego a 30. En caso de que este tangente a la menos 1 me da 60 y este me da 15. ¿Qué hay primero, volcamiento o deslizamiento? Entonces, si este se logra primero, entonces el bloque se desliza. Si este se logra primero, el bloque se volca. ¿Entendió ese ejercicio? Listo, lo revisan en la casa, lo hacen ustedes paso a paso para que cuando lleguen en el parcial y les salga el mismo ejercicio, sepan hacerlo. Que si no les sale el mismo ejercicio, muchachos, yo cambié de opinión y les cambié el ejercicio. ¿Cómo? Les ponemos el valor que queramos. Depende de la... No, es que mira, este valor va a estar dado dependiendo de la superficie. Y estos dos valores van a estar dados dependiendo del bloque. ¿Cierto? Entonces ustedes simplemente reemplazan aquí tangente a la menos 1 de 0.3 que sea el coeficiente de fricción y ahí hallan un ángulo. Tangente a la menos 1 de 5 sobre 10 que sea esto, ahí hallan otro ángulo. Y el que sea más pequeño es el primero que se logra. ¿Listo? Si en caso de que cuando yo empecé el ejercicio les hubiera dado estos valores, vamos a hacerlo así. Este vale 0,3. Usted nos dijo que B era 10 y H era 20. H vale 20 y B vale 10. Háganlo, miren a ver cuál llega primero. Pero antes de decir lo que primero se determina es el ángulo más pequeño, lo que es, No, ustedes al cálculo, ustedes encuentran teta hallando esto.
¿cierto? Sí. Y encuentran el teta de volcamiento hallando este. ¿Cuál se logra primero? Entonces hagámosle tangente a la menos 1 de punto 3. Deslizamiento ya primero. Pongámosla en grados para que sean ángulos que nosotros vemos. Tangente a la menos 1 de punto 3. Da 16.7. Este deslizamiento es 16,7. Y el otro es tangente a la menos 1 de punto 5. Da 26.56, o sea 26.6. Si yo empiezo a aumentar el ángulo, ¿llego primero a 16.7 o a 26.6? Primero 16. Entonces, ¿se desliza o se volca? ¿Qué se presenta primero? Deslizamiento. Ah, bueno, listo. Entonces, así es que se hace ese ejercicio con números. ¿Listo? Muchachos, de una vez, mañana la clase la comenzamos a las 9. ¿Listo? Para que duerman una horita más. O para que el trasnocho por estudiar para el parcial o por terminar el taller no les afecte tanto. Más bien por terminar el taller. Listo. Mentira, profe, que ya no tenemos listo. Listo, me lo envían. Acuerden que hay plazo hasta las 11:59. Profe. Que llegó a las 12:01. 0. El reloj de Gmail. Yo manejo el reloj de Gmail. Acuerden que máximo 3. Si llegan 4, también 0. Ejercicio. Ahí en el libro, de página 397, hay un ejercicio con un circulito. Vamos a dibujarlo acá. Una rueda que tiene una cuerda y hay un escalón. 97. Pero ¿qué fue? Listo, entonces lo que tienen que encontrar ahí, si esa rueda tiene radio R y hay una tensión, van a buscar. Ahí les preguntan, un cilindro de peso W, esto es un cilindro, o sea, de ahí para allá es un cilindro. Pero la vista lateral que estamos viendo, el plano se ve así. Y tiene enrollada esta cuerda y con esta cuerda lo estamos jalando. Van a hallar la tensión mínima horizontal, o sea, la tensión en esta dirección mínima, para que el cilindro comience a subir, o sea, que ya no haya este equilibrio, sino hasta que empiece a subir, o sea, que hasta ahí llega el equilibrio. ¿Listo? La tensión mínima para que él esté en equilibrio, o sea, la tensión mínima para que él comience justo a subir. ¿Listo? Y van a hallar, esto tiene altura H, este pedacito tiene altura H, ¿listo? Y van a hallar las fuerzas normal y las fuerzas de reacción con el borde este, la fuerza normal acá, la fuerza de reacción con el borde este, y el mínimo coeficiente estático de fricción para que el cilindro no se deslice. ¿Listo? Listo. Y aparte van a hallar una fuerza de contacto resultante en este punto bajo, o sea, esta fuerza. ¿Listo? Ahí les dicen cómo lo hacen, les dicen lo mismo que les decían en el taller, en la primera parte del taller, les dicen cómo lo hacen, qué van haciendo, qué van reemplazando, que analicen tal cosa. ¿Cómo les fue con el taller? ¿Cierto que bien? No está difícil, se pueden hacer. Pues se pueden hacer, si ustedes se ponen y miran el libro, lo pueden hacer. ¿Listo? Listo, muchachos, ahí se van un montón de hojas y volvemos y vamos al ejemplo 5. Que es el último ejemplo de la clase de hoy. Vamos a ver cuántas hojas son para ver si alcanzamos. ¡Qué montón! Apenas son las 8. Juega Colombia mañana. A las 2. Listo. Entonces, dice último ejemplo de esta partecita de la clase de hoy. En la clase de mañana nos demoramos por ahí 2 horas o menos, porque vamos a ver lo que nos quedó faltando hoy, que son cuerpos de 2 fuerzas y cuerpos de 3 fuerzas. Lo que vamos a ver con este ejemplo es algo importante en la estática de sólidos y en este caso de cuerpos rígidos, sistemas estáticamente determinados e indeterminados. ¿Listo?
Sistemas mecánicos estáticamente determinados e estáticamente indeterminados. Sistemas. Ay, yo voy a gastar el marcador rojo. Mecánicos. Ese también se ve. Sí, pero espere y ver, es que este no dura mucho viéndose. Estáticamente determinados. ¿Sí ven cómo va cambiando el color? No, ese se lo tiene marcados. Ah, pero ¿qué hago pues si no me dieron marcadores? Antes yo les compré marcadores. Cobre o cuando le la cuenta de cobre. Cóbrelo sobre todo. Ja. Te dicen a Profe, aquí tenemos 3. ¿Cómo hacemos para que te lleguen? No, tranquilos, yo creo que con este y con el que estoy calificando que es verde alcanzamos mañana. Uy, no es verde, no es verde. ¿Por qué el marcador con el que califico es verde? No. Hincha al verde. no es ese Sí, señor. nacional. Que cuando usted gana un examen y le califican con verde, usted se siente muy feliz. Y cuando lo pierde y lo califican con verde, se siente muy triste. Sí, el verde es un color que da más alegría. No, el rojo. El rojo. El rojo. ¡Listo! Vamos a ver sistemas mecánicos estáticamente determinados y sistemas mecánicos estáticamente indeterminados. ¿Qué son? Lo vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver con este ejemplo. Entonces vamos a considerar una viga, ¿sí?, que está en un lado apoyada a un soporte, igualito a los soportes que tenemos en los ejemplos anteriores. Viga, soporte. Pero al otro lado no está apoyada a un soporte, sino que está montada en una rueda. La viga. Y esto se llama viga, que es una... Una viga que está, entonces a este lado está apoyada de este soporte y a este lado está montada en esta ruedita. ¿Listo? Y esa viga está sometida, entonces está sometida a una carga vertical hacia abajo, a otra carga vertical hacia abajo y a esta carga que es una carga oblicua hacia allá. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos esa viga y queremos hacer... Ay, yo quise mi marcador negro, sí, aquí está. Es con ese el que estoy escribiendo. Vamos a hacer el diagrama con las reacciones. Entonces cogemos la viga. Y en este extremo hay una fuerza que impide que suba o que baje. Sí, sí. ¿Y cómo es que la llamamos? Allí. Hay una que impide que se mueva para allá o para acá. Entonces aquí hay una X. Y en este otro lado hay una que impide que suba o que baje. Entonces hay una que este punto lo vamos a llamar B. B sub Y. Hay una que impide que haga esto en este punto. Que tenemos una rueda. ¿Cierto que no? Listo. ¿Qué ejes estamos utilizando? Este es el X y este es el Y. Listo. Aquí arribita se ve. ¡Pum! Ahí está. Listo, entonces ya hicimos el diagrama. ¿Queda claro el diagrama? ¿Sabemos qué estamos haciendo? Listo, entonces como ya sabemos, en este apoyo que es articulado y con un pincito ahí, entonces ya hay dos reacciones que impiden movimiento en esas dos direcciones. Y en el otro lado es un apoyo liso que solamente está impidiendo que haya movimiento en esta dirección, o sea, que ella suba o que baje. Que baje solamente, si yo la subo, ella sube. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos ahí? 3 incógnitas. 1, 2 y 3. ¿Y cuántas ecuaciones son las condiciones de equilibrio que nosotros tenemos? 3 condiciones. Que decimos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques respecto a un punto es igual a 0. ¿Cierto que sí? Tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Profe, ahí no hay movimiento en el eje Z. Mira, estamos mirando esto, ¿cierto? Mira hacia donde yo estoy haciendo las fuerzas, hacia abajo. Si yo hago una fuerza hacia abajo, aquí hay algo que me impide que se mueva hacia abajo, hay algo que me impide que se mueva hacia allá y acá hay algo que me impide que se mueva hacia abajo. ¿Ella se puede mover hacia abajo? No. Mira las fuerzas que estoy haciendo, siempre van hacia abajo. Entonces mira que este apoyo no deja que gire.
hacia allá. Si yo hiciera una fuerza hacia arriba, sí gira. Pero como la estoy haciendo hacia abajo, no. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Entonces mire que tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Podemos resolver eso? Sí. De poder sí podemos. ¿Cierto? Porque hay 3 ecuaciones y 3 incógnitas y por muy difíciles que sean, uno las puede resolver. Entonces, en este caso se dice que ese es un sistema mecánico estáticamente determinado. Porque yo con las condiciones de equilibrio puedo encontrar todas las incógnitas que tengo ahí. ¿Listo? Todas las reacciones de los soportes que hay. Listo, muchachos, ¿vamos bien? Resulta que yo ahora no tengo esa viga, sino que tengo otra viga distinta. Bueno, no, tengo la misma viga, pero tengo más apoyos. Entonces yo tengo que aquí hay una, aquí está el pasador este, el soportiecito este, aquí está la viga. Listo. Resulta que hay un apoyo B en donde hay una ruedita. ¿Cierto? Y hay otro apoyo C en donde hay otra ruedita. ¿Listo? Este es A, este es B y este es C. En ese está sometido también a esto para allá, a esta para allá y a esta para allá. Se mueve con esas fuerzas que le estoy haciendo, hay posibilidad de que rote. Esta no deja, estos dos apoyos no dejan que rote. Listo. En ese caso nosotros tenemos que si venimos y hacemos el diagrama de reacciones, el diagrama pues con las reacciones, teniendo los mismos ejes de allá arriba, acá hay una sub X, aquí hay una sub Y, en B hay a sub Y, B sub Y, en C hay B sub Y, B C sub Y, ¿cierto? Mira que él está impidiendo que se mueva. Listo. Aquí cuántas ecuaciones tengo, ve cuántas incógnitas, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas ecuaciones tengo para que se satisfagan las condiciones de equilibrio? Tengo 1, 2, 3 ecuaciones. Tengo 3 ecuaciones con 4 incógnitas. Se pueden encontrar todas las reacciones en este sistema, en esta barra. ¿Cierto? Matemáticamente no hay forma de encontrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí van a tener importancia lo que son las deformaciones elásticas, así sean pequeñitas. Y las deformaciones, pues sí, las deformaciones que tengan. Entonces, dependiendo de las propiedades elásticas de esa viga, va a haber unas deformaciones y ahí vamos a poder encontrar la otra ecuación para resolver esto. En este caso, como las condiciones de equilibrio son 3 y tengo 4 incógnitas, estos sistemas son los que se llaman sistemas mecánicos estáticamente indeterminados. ¿Listo? Pregunta de parcial, no, eso ya lo saben ustedes. Pregunta de ¿cómo se llama? No, esas preguntas para qué. Después ustedes dicen que les tiré memoria y en estos parciales de memoria no les pregunté nada. Es más, lo que necesitan de memoria yo los pongo al final del examen para que no se les olvide. Listo. Vamos a hacer entonces una viga que está empotrada en un extremo y vamos a ver si es estáticamente determinada o estáticamente indeterminada. Listo. Entonces tenemos el extremo que está empotrado a esta pared. Tenemos la viga que está empotrada en ese extremo. Empotrada la viga. Y a esa viga le estamos haciendo esta fuerza. Y le estamos haciendo esta fuerza. Listo. Y este es el punto A. Entonces vamos a hacer el diagrama para encontrar las reacciones que hay. ¿En qué punto? Hay reacciones aquí. En el A, porque ese es en el que está empotrada, ¿cierto? Y entonces en el punto A hay algo que evita que esta viga caiga o suba. Entonces hay una reacción que vamos a decir a su Y. En el punto A hay algo que impida que esa viga vaya para allá o para acá, para la izquierda o para la derecha.
Entonces tenemos a su X. Y hay algo que impide que esa viga rote con esas fuerzas que le estoy haciendo. ¿Hacia dónde va a moverse a rotar? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Mira, fuerzas hacia abajo. ¿Cierto? ¿Hay algo en esa viga que impide que ella se mueva hacia abajo? Sí, aparece. ¿Qué aparece? El torque. El torque, ¿cierto? Con un par que ejerce o que efectúa un torque. Torque en el punto A. Listo, entonces tenemos bien eso. Listo. ¿Qué pasa? Que si yo la estoy teniendo que baja, entonces miren hacia dónde va. Miren la dirección. Y yo acá la tengo. Ese torque es en esta dirección. Porque si yo lo subo hasta acá, entonces mire que sí está la flechita para allá. Listo. En dirección contraria a donde esas fuerzas están haciendo que baje. Listo. Que gire. ¿Cuántas condiciones de equilibrio tengo? Si decimos que está en equilibrio estático, que está estático pues, que está en equilibrio, estático, que está en equilibrio. 3, ¿cierto? Que la sumatoria de fuerza en X es igual a 0, la sumatoria de fuerza en Y es igual a 0 y la sumatoria de torques es igual a 0. ¿Cuántas incógnitas tengo? 3 incógnitas. Este torque o momento en A, esta y esta. ¿Es determinado o indeterminado? ¿Es un sistema mecánico estáticamente determinado o estáticamente indeterminado? Determinado. ¿Cómo? Determinada. Cierto, es determinado porque yo con las condiciones de equilibrio puedo encontrar todas las reacciones. Listo, muy bien, vamos bien, ¿no? Desde este parcial también van a sacar 5. Sí, profesor. Estudien, muchachos, estudien todo el fin de semana, estudien todo el lunes para que ganen ese último examen y todos ganen la materia. Que si uno estudia mucho, se funde de Yo no creo, eso es mentira. Listo, dime. Determinado o determinado no sé. ¿Qué pasó? Se bravía. Porque están peleando, muchachas, no peleen. ¿Qué dice? Hay uno que no está determinado, no está determinado. Profe, pero ¿cuál es la diferencia de determinadas e indeterminadas? Míralos otra vez, mira. Tengo 3 ecuaciones que son las que saco con las condiciones de equilibrio. Y aquí tengo 1, 2, 3 incógnitas. Entonces yo puedo encontrar todas esas incógnitas usando las 3 ecuaciones, ¿cierto? Tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas y puedo resolver ese sistema. ¿Cierto que sí? En este caso tengo 1, 2, 3, 4 incógnitas y tengo 3 ecuaciones. Tengo más incógnitas que ecuaciones. ¿Puedo resolverlo? Entonces por eso este es indeterminado, es estáticamente indeterminado, porque las condiciones de equilibrio estático, las condiciones de equilibrio no son suficientes para resolverlo, mientras que este sí son suficientes para resolverlo y por eso es estáticamente determinado. ¿Listo? No, entonces vienen a ser los determinadas cuando tienen solo 3 incógnitas y tienen... No, porque puede que haya solo 2 y hay 3 ecuaciones, también puede ser determinado, porque yo las puedo encontrar. Yo puedo resolver, o sea, yo puedo encontrar todas las incógnitas con las 3 condiciones de equilibrio. Esos son los que están determinados. Cuando no puedo encontrar todas las incógnitas con las 13 condiciones de equilibrio, entonces son los que son indeterminados. ¿Listo? Entonces por eso tengo una incógnita, tengo 2 incógnitas, 3 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, también lo puedo resolver. También es estáticamente determinado. ¿Listo? Yo le estoy explicando esto y usted no entiende. Mañana se entera ahí. Bueno, creo que... Vamos a ver un ejemplo en el que solo hay 2 fuerzas, hay 2 reacciones y vamos a ver qué pasa. Tengo esta viga, pero ahora está soportada en ambos extremos por rueditas. Rueda y rueda. Rueda y rueda. Si yo le hago fuerzas de esta manera a esta viga, vamos a ver el sistema con las reacciones. En este punto, que es el punto A, y en este, que es el punto B. En el punto A hay una fuerza de reacción que impide que él baje. Sí. Ahí. A sub Y. En B. Sí. También hay fuerza. ¿Hay algo que impida que él se mueva para los lados? No. ¿Cierto que no? Muy bien, entonces miremos este caso. Tengo 2 incógnitas.
¿Qué pasa en ese caso? Vamos a verlo, listo. Entonces yo tengo dos incógnitas, pero si yo le hago una fuerza, en este caso esta fuerza lo hace mover hacia allá, ¿cierto? Entonces este cuerpo, esta viga no está en equilibrio. Listo. O sea que no se cumplen estas condiciones, porque mira que aquí la sumatoria de fuerzas en X es diferente de 0. Listo. Pero en este caso, con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de torques, yo puedo encontrar las dos incógnitas. Listo. Pero hay movimientos horizontales, entonces no está en equilibrio estático. Y tampoco pues no está en equilibrio porque hay una fuerza que lo hace mover. Listo. Entonces en este caso no estamos hablando de cuerpo rígido en equilibrio estático. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo en lugar de esto, tengo una viga soportada, pero la tengo soportada por dos pisos o dos picos rugosos? Entonces vamos a hacerlo a este otro lado. Es decir, que hay fricción. Listo, entonces tengo, esto es un pico rugoso, esto es otro pico rugoso, y tengo la viga. O tengo, por ejemplo, acá otra que tengo esto, un piso rugoso, y tengo acá otro piso rugoso, y tengo otra viga aquí. Fium. Listo, para ambos vamos a hacer el diagrama con las reacciones. Si es rugoso, en este caso dejo que baje. ¿Cómo? ¿Hay alguna fuerza que impide que baja? Sí. Y en este caso, También. entonces en ambos hay sus y aquí. Pero si es rugoso, entonces hay fuerzas que impiden que se mueva hacia los lados, ¿cierto? Entonces en este hay A sub X y en este hay B sub X. Listo, este es B sub Y. Listo, entonces ya entraremos a mirar, como en el caso del plano inclinado, cuándo se va a deslizar, dependiendo de cuál es el coeficiente de fricción. ¿Sí o qué? En estas tres, entonces podemos decir que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y sumatoria de torques es igual a 0. Sumatoria de torques en A igual a 0. Listo. Hoy también podemos decir que sumatoria de torques en B es igual a 0. ¿Por qué? Porque acuerden que eso en cualquier punto en el que nosotros, con referencia a cualquier punto, podemos mirar la sumatoria de torques y tiene que dar lo mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, listo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vemos las reacciones en X y nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en X, en caso de que la fricción es suficiente para que no se mueva y tengo una fuerza que está aquí, entonces decimos que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. O sea que A sub X menos B sub X es igual a 0. Aquí no hay torques, esta no produce torque, esta no produce torque. Entonces, ¿hay forma de encontrar eso? En caso, olvidémonos de esta. Hagámoslo primero así. No está esa fuerza. Hay solo verticales. Entonces, en ese caso están en equilibrio, ¿cierto? Sí. Y dice que A sub X menos B sub X es igual a 0. Si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, me dice que A sub Y menos B sub Y es igual a 0. Y si hago sumatoria de torques, entonces si lo hago con respecto a este punto, me dice que... Profe, ¿por qué menos B sub Y? Sí, serían positivos. Listo. Que la suma de esas dos es igual a 0. ¿Por qué? Porque hay otra fuerza acá. Aquí hay que quitarle esta otra fuerza. Menos F más A sub Y más B sub Y igual a 0. ¿Listo? Entonces en este sí puedo encontrar, sí tengo equilibrio. En este tengo equilibrio. Y si yo hago sumatoria de torques, si yo digo que esto mide L, entonces sumatoria de torques en A es igual a L por B sub Y. Y eso es igual a 0.
¿cierto? Entonces yo encuentro que si B sub y es igual a 0, A sub y es igual a F. ¿Cierto que sí? Pero yo no tengo nada para despejar acá. Yo esta A sub X y B sub X no la tengo relacionada en ninguna otra de las ecuaciones, porque en esta yo tendría una ecuación que dice que L por A sub Y es igual a 0. Aquí tengo B, estas dos, entonces A sub Y y B sub Y es igual a 0, entonces esta fuerza será igual a 0, según eso. Pero lo que estamos queriendo decir acá, miren que esta A sub X y B sub X solo están presentes en una ecuación, entonces tengo una ecuación con dos incógnitas. ¿Es un sistema determinado o indeterminado? Indeterminado. Listo, entonces ese también es un sistema indeterminado. Entonces, después de hacer esas observaciones de sistemas determinados e indeterminados, que nosotros vamos a ver sistemas basiquitos, ya cuando ustedes sean ingenieros, que no creo que de pronto, pero de pronto les toca, entonces de pronto les tocará mirar estática. Que no creo que sea muy ingeniero. Porque es que los ingenieros deben ser profesionales integrales, que estudiaron ingeniería. Y que si ustedes van a montar, por ejemplo, un sistema de comunicaciones, ustedes podrán, de pronto tendrán que utilizar esto para colgar cables, para colgar antenas, para colgar todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, en esos casos, ustedes, pues uno siempre está en grupos, si hay ingenieros mecánicos, si hay ingenieros de telecomunicaciones, pero de pronto usted es el que está a cargo del proyecto, usted tiene que saber hacer eso para que no lo tumben los otros ingenieros. ¿Listo? O si no, le mandamos un correo al profe que nos diga que no lo rechaza. No, entonces pues ustedes ya aprendieron, yo ya les enseñé, entonces ya lo saben hacer, ya, no, el profe no les ayuda en eso. Listo, muchachos, entonces si tenemos una cosa, entonces vamos a hacer dos ejemplos. Un ejemplo A y un ejemplo B de estos sistemas estáticamente determinados. ¿Por qué? Porque en el parcial yo no les voy a poner sistemas estáticamente indeterminados, porque ustedes me van a decir, profe, eso es estáticamente indeterminado y no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué gracia tiene? Entonces, estáticamente indeterminado. Si vamos al primer ejemplo, que aquí en el libro lo llaman ejemplo A. No se lo pone indeterminado, se da el 10%, el 100%. No. Sí, y así sabemos, o sea, y así evaluamos y sabemos cuándo es determinado, pues. No, pero es que eso ustedes lo saben antes de yo evaluárselo. Se me acabó el cuaderno. Más puede valer el 1%, pues que digan que es determinado o indeterminado, para que no digan que yo les expliqué una cosa y no las pregunté. El 10%. El 1. Listo, tenemos esto. Y aquí hay un muñequito. Que ustedes dibujan muñequitos más bonitos que yo. Pues bueno. A Heidi. Esa es Liz. No, ese es un niño, ese es este gato Daniel. Listo, entonces tenemos eso, tenemos un trampolín. Un hombre de 80 kilogramos está parado en el extremo de un trampolín que pesa 35 kilogramos. Ve que pesa no, de masa 35 kilogramos, perdón. Un hombre de 80 kilogramos está parado en el extremo de un trampolín de 35 kilogramos. Como se muestra en esa figura. ¿Cuánto pesa? 80. Y la cosa esta no pesa, 80, esa es la masa, 80 kilogramos, y la masa de este es 35 kilogramos. Porque acuérdese que eso son unidades de masa y unidades de fuerza, y el peso es una fuerza. Eso es una ruedita. Ah, sí, como O podemos decir que son kilogramos fuerza, si ahí sí es peso, pero entonces hay que tener claro que es un kilogramo fuerza. De aquí a aquí hay 1.5 metros y de aquí a acá hay 4. Esto lógicamente, por lo que veo en este dibujo, no quedó a escala, pero ustedes me creen que aquí hay 4 y que aquí hay 1.5. ¿Qué vamos a hallar? Hallar las reacciones en el pasador A y en el rodillo B. En el pasador A y en el rodillo B. ¿Listo? ¿Quién es el sistema mecánico? Si queremos calcular las reacciones en el rodillo B y en el pasador A. La tabla, ¿cierto? Listo. Entonces él se va a tirar a una piscina, pero no hay necesidad de que dibujen la piscina. Entonces ese es el sistema mecánico, en la tabla del trampolín. Listo. ¿cómo va a ser más larga? ¿Cómo? Es que
Stephanie solo está. Listo, entonces aquí hay una fuerza de contacto en el extremo que es del hombre con la barra, listo, con la tabla. Entonces, como el hombre está en equilibrio y aquí hay una fuerza de contacto entre el hombre y la tabla, ¿cuánto vale esa fuerza de contacto? Si está en equilibrio. Está en equilibrio, vale. ¿Qué cosa? La fuerza en este extremo. Si el hombre está en equilibrio, pues si el sistema está en equilibrio, entonces el hombre está quieto, ¿cuánto vale la fuerza acá? La fuerza de contacto entre el hombre y la tabla. Lo que él pesa. Lo que él pesa, ¿cierto? El peso del hombre. Muy bien. Entonces nosotros podemos usar el peso del hombre y nosotros ¿cómo calculamos el peso de un hombre? ¿Cómo calculamos el peso del hombre? Masa por la aceleración, que en este caso es la aceleración gravitacional, entonces m por g. Y nosotros, como generalmente lo hago yo para no enredarme con ese numerito, entonces yo digo que es m del hombre por g y lo puedo manejar así durante todo el ejercicio, ¿sí? Entonces yo puedo decir que es 80 por g, o sea, por 9.8, y eso nos da un numerito. O puedo decir que es 80 g, o puedo decir que es masa del hombre por g. Listo, lo puedo manejar de cualquiera de estas dos formas, y si lo manejo así, al final reemplazo la masa del hombre y la gravedad. Si lo manejo así, al final reemplazo la gravedad, o si lo manejo así, ya no tengo que reemplazar nada al final. Ustedes lo manejan como les quede más fácil, a usted no está obligado a manejarlo de ninguna de esas formas. A mí me parece más fácil así, me parece, pues, a mí me parece más fácil manejarlo con letras. Pero si quieren con números, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? Que en problemas como este, bueno, esto se hace en problemas de dinámica, en donde esto se mueve y queremos calcular eso. Listo. Pero si es un problema de estática, nosotros podemos utilizar otras unidades para calcular el peso. O para decir cuánto es el peso. Entonces están las unidades de peso en inglés, que son las libras. Están las unidades de peso en el sistema técnico de kilogramos fuerzas. Listo, entonces como estamos en un cuerpo que está estático, o sea que no hay aceleraciones porque esto no se está moviendo y el hombre no ha saltado todavía, entonces solamente está su peso. Entonces podemos trabajar con el peso en kilogramos. En kilogramos fuerzas. Listo. Entonces, este ejercicio, a diferencia de todos los ejercicios en donde hemos trabajado en sistema internacional de unidades, en este sistema vamos a trabajar con longitud en metro. En este ejercicio, en este problema, en metros. Y peso en kilogramos fuerza. Listo, este no es un sistema de los que tenemos, que las unidades fundamentales son longitud, masa y tiempo, sino que en este sistema la unidad fundamental es longitud, peso y tiempo. Listo. Y el peso decimos que está en kilogramos fuerza. Entonces ahora sí, después de saber con qué unidades vamos a trabajar, vamos a hacer el diagrama en la barrita esta. Entonces aquí está B, este es el punto B, está por aquí, lo voy a colocar a donde colocan ellos el punto B, aquí arriba, B, y aquí es el punto A. Listo, comencemos. Tenemos este sistema. Tenemos reacciones que impiden que él se mueva para allá o para allá. Sí. ¿Cierto? Que es esta a su X. Y según la condición de equilibrio en X, ¿cuánto vale a su X? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. O sea que a su X es igual a 0. Entonces, por eso, si ustedes quieren, como a su X es igual a 0, no la dibujan, porque ¿para qué? Es igual a 0. ¿Listo? Bien. Ay, B. Bueno, hay un problema en el dibujito este. Ah, no hay problemas, qué pena. Aquí hay una reacción, ¿cierto? Que es A sub Y. En B hay una reacción hacia arriba, que es B sub Y. ¿Cierto que sí? En B no lo deja caer. Y en este punto, ¿qué hay? Entonces sabemos que entre A y B está una distancia de 1,5 y sabemos que es en metros porque ya dijimos que la longitud la tenemos en metros. Y aquí hay una fuerza en el extremo.
Miramos el extremo. Sí, el peso. ¿Qué es el peso? ¿Y cuánto vale ese peso? 80. Y como estamos trabajando unidades de fuerza en kilogramos de fuerza, entonces es 80. Y esto fue lo que me confundió y por eso me demoré un momentico mirando acá. Porque aquí, este es el peso. ¿Y cuánto es el peso de la tabla? Pero ese peso de la tabla y desde distancia con A, ¿cuánto está? Si esto mide 4 metros. A 2. ¿Y a cuánto está los 80 de aquí? A 4. ¿Listo? Entonces yo aquí había visto pero se me había olvidado que es que la barra también estamos con el peso. ¿Listo? ¿Está ya todas las fuerzas que hay ahí? ¿Qué nos falta decir? Que estamos utilizando el triedro en el que este es X, en el que este es Y y en el que este es Z. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya nos gastamos una condición de equilibrio para decir que a sub X es igual a 0. Nos quedan. ¿Cuántas condiciones de equilibrio nos quedan? 2. ¿Les puedo quitar esto? ¿Cierto que sí? Sí. Listo. Y entonces una condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Fuerzas en Y, si estamos diciendo que el Y es positivo para arriba, A sub Y más B sub Y menos 35 menos 80, ¿cierto? Entonces A sub B, A sub Y más B sub Y menos 35 menos 80. Y eso es igual a 0. ¿Y qué otra condición de equilibrio nos falta? Sumatoria de los torques es igual a 0. ¿Sumatoria de torque respecto a qué punto? A la. Listo, entonces lo hacemos respecto a la, porque mira que en el A esta línea de acción pasa por el punto A, esta también, entonces nos queda más fácil hacerlo ahí porque ya estas dos se vuelven 0. Listo, entonces si hacemos sumatoria de torques en A, el torque de B sub Y, ¿cuánto vale? Sería 1.5. 1,5 B sub Y. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo porque está en la misma dirección de Z. ¿Y estos dos son positivos o negativos? Negativo. El peso de la tabla y el peso del hombre. Listo, entonces menos 2 por 35 menos 4 por 80. Y eso es igual a 0. Listo, coloquemos el por con la X para que no los confundamos con los menos. ¡Chum! ¿Listo? ¿Cuánto vale B sub Y entonces? Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Todo eso dividido 1.5. Todo eso. ¿Quién es todo eso? Entonces 4 por 8, 24. 240 más 70, 300. No, por caso 32. Perdón, 32. Ave María. 4 por 8, 32. La matemática dice 320. No, es que lo hice mentalmente 3 por 8 y 3 por 8 da 24, pero 4 8 por 8 da 32. Menos 250. Eso da Menos Menos. da total 2 por 35. 32 más cuánto? Más 320. 32 más Menos 250. 2 por 35 da 70. Entonces 32 más eso. 32 más 70, 320 más 70 da 390. Dividido 1.5. 260. Entonces B sub Y, qué pena ahí con ese 4 por 8, 24. Ella ve María. 4 por 8, 32. B sub Y, 260. 60. Pero los parceros también nos equivocamos. Sí, pero yo les califico y aquí de una vez me di cuenta. Aquí de una vez me di cuenta que 4 por 8 es 32. Que lo hice mal, lo hice 3 por 8. Listo, reemplazamos esto acá arriba. ¿Cuánto da sub Y? menos 1.45. Esto es negativo 105, 115. Menos 1.45. ¿Qué quiere decir que a sub Y es menos 145? Si vemos el dibujo. En la elección de comprar. Cierto, que este soporte evita es que esto se salte, se suba.
Sí, que haya un giro hacia acá. Listo. Que caiga. Ve, que haya un giro no, que se suba porque este hace caerlo. Listo. Es lógico que nos dé negativo si miramos el dibujo. Sí, porque es que este está haciendo fuerza para abajo, este también. Entonces lo más lógico es que este esté evitando que eso se caiga, que eso se suba. Listo. Listo, muchachos. Encontramos a sub y. Entonces, ustedes hacen el diagramita con el a sub y negativo. Último ejercicio. Vamos a una tabla empotrada. No nos demoramos nada. Estamos con una barra empotrada. Muchachos, ¿me están escuchando bien? Sí. Ah, bueno, porque acá se oye todo borroso. Ruidoso. Se oye borroso. Ruidoso. Ay, no, ya estoy con hambre. A ver. Claro, profe. ¿Cuánto tienes? 1,8 metros. Listo. Entonces decimos, hallar las reacciones sobre una viga de madera empotrada en un extremo, o sea, en este extremo, con un peso propio de 200 newton sobre metro. El peso de esa viga es 200 newton sobre metro. ¿Listo? O sea, por cada metro de la viga hay 200 newtons, pesa 200 newtons. Y una longitud de 1,8 metros. ¿Listo? ¿Listo o no listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el peso de la viga es 200 newton por metro. Que estamos en la viga. Y que en esa viga esto pesa, aquí hay un peso, aquí hay un peso, aquí hay un peso, aquí hay un peso. Listo. Y aquí hay otro peso. Y ese peso es de 200 newtons por cada metro. Entonces, si mide 1 metro va a pesar 200 newtons, si mide 2 metros va a pesar 400 newtons y así sucesivamente. ¿Listo? Pero en este caso pesa, mide 1,8. ¿Listo? Entonces, si nosotros sabemos que mide 1,8, ¿cuánto pesa la viga? Y podemos hacer un sistema equivalente. Podemos hacer un sistema equivalente de la misma viga que mide 1,8, pero que ahora tiene un peso aquí. ¿Qué es cuánto? 1,8 por 200 es como 18 por 2, 36, 360 newtons. ¿Cierto que sí? Y esto es la distancia entre este punto y este punto es de 0,9 metros y entre este punto y este punto es de 0,9 metros. Listo, este es el sistema equivalente. ¿Sí o no? Listo, vamos a hacer el diagrama con las fuerzas, con todas las reacciones para esa viga. Entonces tenemos viga. Tenemos que este es A, que este es B, que aquí hay un peso de 360 newtons. ¿Listo? Que ya sabemos que está en newton, entonces digamos que es 360. 360. Tenemos que esos 360 están a 0,9 de B y a 0,9 de A. ¿Listo? Hay una reacción en este punto que evita que la viga caiga. Sí. Y hay otra que evita que la viga se mueva para allá o para allá. Sí. Listo, entonces hay reacción aquí. A su Y. Hay reacción aquí. A su X. ¿Y qué más hay ahí? Con ese peso, ¿qué va a hacer esto? ¿Cierto que se va a rotar? Va a hacer un movimiento así, que va a ser una flexión. Pero entonces la idea es que el torque va a tratar de que ella se rote. Entonces, ¿qué hay aquí que evita eso? Un torque. Si yo tengo que el sistema es así, esta es la X, esta es la y esta es la Z, ¿ese torque está en la misma dirección de Z o en dirección contraria a Z? Mira que él quiere que se venga así.
Y entonces yo necesito un torque que contrarrestre eso. ¿Esta es la misma dirección de Z? Sí. Es dirección contraria. ¿No? Parémonos aquí, él está impidiendo que rote. Mira que sale la misma dirección de Z. Si no, estaría rotando hacia abajo, se entraría. Sí, entonces mire, él sale. Entonces está en la misma dirección de Z. Entonces este es el torque en A, que en los libros de estática de sólidos le dicen momento de A. ¿Listo? Sí. Listo, muchachos. Entonces las condiciones de equilibrio nos dicen que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y en X tenemos que a su X ¿cuánto vale? 0. Antes de empezar, ¿es estáticamente determinado o estáticamente indeterminado? Determinado. ¿Cierto? Determinado. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale a su Y? A su Y menos 360 igual a 0, o sea que a su Y es igual a 360. ¿Cierto? Sí. ¿Y qué falta? Sumatoria de torque respecto al punto A igual a 0. En A, el torque de esta a su X, ¿cuánto es? O sea, aparte de que a su X ya vale 0, igual aquí está pasando por el punto A en la línea de acción, entonces vale 0. El de a su Y, También. entonces solo hay este y este. ¿Cuál es el positivo? ¿Este o este? MA. MA es positivo. ¿Y el otro torque cuánto vale? 0.9 por 3. Por el brazo. Ese es el brazo, 0.9 es el brazo. ¿Cuánto es la magnitud? 360. ¿Y 0.9 por 360 cuánto da? Entonces tenemos que M sub A es igual a 324. 324 newtons metros, porque acuerden que las unidades del torque son newtons metro. ¿Listo? Sí. Vamos a ver algo importante aquí. Acuerden que siempre hemos dicho, y ustedes demostraron en una tarea, que si yo cojo de punto de referencia A, me da lo mismo que hacer sumatoria de torques en el punto de referencia B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo? Sería el mismo brazo, entonces sí. Listo, entonces, ¿qué pasa? Tomemos el punto de referencia B. Entonces, si tomamos de punto de referencia B, sumatoria de torques en B es igual a 0. Este M sub A, positivo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? 0.8. ¿Pero por qué? Por 1.8, porque ese es el brazo de ese M sub A. No, pero no, espera. No. M sub A ya es un torque, ¿cierto? Sí. Entonces M sub A no hay que multiplicarlo por nada, eso ya es un torque. ¿Listo? Más o menos. Entonces vamos a hacer lo que conocemos, este de 360. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Con respecto al eje Z, mira que esto hace que él gire para allá, o sea que la Z que está negativo. Entonces menos 0.9 por 360 queda. 324. Venga, hagámoslo así, 0.9 por 360. Da lo mismo. Más o menos el A sub Y. El A sub Y hace que gire así o así. Respecto a B. Positivo. Respecto a B, A sub Y hace que gire como. Hacia arriba. ¿Cierto? Y mire que si está hacia arriba, mire que entonces estamos con la dirección hacia abajo. ¿Sí? Vea. Listo, entonces ese es negativo también. Menos A sub Y. ¿Por cuánto? Por 1.8. Y eso es igual a 0. ¿Por qué? Porque esta línea de acción pasa por el punto B. Listo. Yo sé cuánto vale A sub Y. Vale 360. Y es negativo.
Esperen. Vamos a pararnos aquí. Estamos en el punto B. En este punto B, respecto al punto B, este 360, mire que hace girar es para allá. ¿Cierto? Entonces este es positivo. Este es positivo y este es negativo. Entonces si yo reemplazo, esto nos da menos 360. Y esto multiplicando nos da positivo 324. Esto menos esto. Negativo. Y si lo pasamos al otro lado, ¿cuánto nos da M sub A? Pero si no da. No, pero es que a su Y. No, espere. Esto es 360 por 1.8. A su Y vale 360 por 1.8. Entonces 324 menos 360 por 1.8. ¿Cuánto da 360 por 1.8? Yo tengo aquí mi calculadora. 360 por 1.8. Entonces sería 324 menos 648. Me da menos 324. Y si pasa al otro lado, mira que me suba. Da el mismo 324. ¿Listo? Entonces no importa el punto de referencia para la sumatoria de torques. Nosotros vamos a obtener lo mismo. Que ustedes hicieron la tarea de demostración. Ejercicio 6. Una escalera de tijera. ¿Ustedes conocen la escalera de tijera? Que son esas que se abren y quedan ahí. Listo. Ahí les preguntan unas cositas con ellas. Las relaciones hechas por el piso sobre la escalera, la tensión de la cuerda que hay en la mitad de la escalerita esa, si hay una cuerda. Listo. Es un ejercicio que hacen igual que hacen siempre los ejercicios. De a poquito mirando el libro. Muchachos, ¿cierto que este tema también está muy fácil? Entendible. Profe, pero entonces el parcial empezaría de este tema o... El parcial es de este capítulo 7. Equilibrio de cuerpo. ¿Qué nos falta? Nos falta mañana vamos a ver una que se llama cuerpos de 2 fuerzas. Otra partecita que se llama cuerpos de 3 fuerzas. Vamos a ver qué es eso. Así por ejemplo veremos. Y vamos a hacer un ejemplo en 3 dimensiones. Y con eso terminamos el tema para el examen del lunes. Les digo cuál es la segunda parte del taller.